Bueno, hola, buenos días y muchas gracias a todos por estar aquí en la primera jornada de investigación del Conservatorio Superior de Danza de Alicante. Agradecer al equipo directivo y al profesorado y especialmente a Elena y Eva, que han trabajado muchísimo. Y bueno, agradecer a las ponentes, no las vamos a presentar porque iremos poco a poco presentando a cada una de ellas. Bueno, ya sabéis, en términos generales, digamos que es un encuentro de antiguas graduadas con una línea de investigación que es similar. Algunas vienen desde el TFG y la mayoría han continuado con esta línea de investigación tras el conservatorio. La idea de la exposición es enorme, va a ser casi imposible, es una aproximación, va a ser muchísima información. Realmente va a ser una maratón de encuentro, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que intentamos bordear dos ámbitos que son, pues eso, enormes, que sería el perfil del alto rendimiento dancístico, perfil que posiblemente, bueno, pues que tengáis, ¿de acuerdo? Sospecha infundada o no tan infundada, que algunas ya han comprobado en campo que esto sucede así. Bueno, ver pas, ver sobredotación, en fin. Y también, por otro lado, ver qué estado y cómo dominar unos estados que acercan a la creación o a la interpretación, incluso al autoconocimiento. Los ámbitos de aplicación son muchísimos. Nada, y en cuanto al funcionamiento de la sesión, ahora aquí no tenemos turno de palabra porque vamos, ¿de acuerdo? Y además porque esperamos que os quedéis hasta el final aguantando esta maratón. Esperemos que tengáis muchas preguntas que os obliguen a estar hasta las 2:30 que cerramos, ¿de acuerdo? Entonces, si alguna pregunta hay, la guardáis para el cierre, ¿de acuerdo? Que en el cierre será lo interesante porque es la conjunción de informaciones. Iremos ordenadamente intercambiando información. Esta exposición no tiene tiempo no tiene turno de preguntas, luego tenemos un descanso y si perdemos algo de tiempo lo recuperamos en otra fase, ¿de acuerdo? Respecto a la segunda fase de Carmela, respecto a la fase práctica, ¿sí? ¿Quieres indicarlo tú? Vale. Buenos días a todas, a todos. Nada, acabaremos aquí, tendremos un descanso de 11 a 11:30, que por favor seamos puntuales para luego trasladarnos a la 101, que es la parte práctica, que tendremos también 15 minutos que van a intervenir con vosotras cada ponente y será, pues sí, si tenéis un chándal o algo, no es mucha gran cosa de moverse, pero estaremos con cada una, pero solo dirigido a la parte práctica. Estaremos una hora ahí y luego ya volveremos al aula y a dialogar. De acuerdo. Entonces, bueno, tras esa aplicación práctica donde la necesitamos porque hay como que intentar implementar lo que luego vais a tener que responder, que son los cuestionarios. La fase de cuestionarios es donde recuperamos tiempo, después de la aplicación práctica. El que perdamos aquí lo recuperamos en cuestionarios. Entonces, el cuestionario no hay que entenderlo como una catalogación, es una ayuda. Es una manera de que nos comuniquemos sobre lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, tras la clase práctica hay un tiempo para responder cuestionarios como consideréis, manejarlos, responderlos, mediros, lo que consideréis. Y luego a la 1, sí o sí, volvemos aquí al encuentro integrado, ¿de acuerdo? En el encuentro integrado iremos progresivamente y recopilamos toda la información que hayáis vivenciado de otros apartados, ¿de acuerdo? Y os ayudamos y os respondemos hasta donde lleguemos. ¿Bien? Pues indicado lo cual, voy a presentar a la primera ponente, Raquel Ferrer Muñoz, que es graduada por el Conservatorio Superior. Pasa y nos aclaramos aquí. Muy bien. Graduada en Pedagogía de la Danza Contemporánea. Ella ya hizo una reflexión sobre pas, persona altamente sensible, luego profundizó y llegó a cruzar, tiene una teoría cruzada entre persona altamente sensible y flow theory.
Nada, hizo un máster en psicopedagogía por la Universidad de Valencia y en la actualidad es profesora de danza contemporánea en el Conservatorio Profesional de Danza de Castellón. Cuando quieras y luego indico. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por venir y al Conservatorio también por invitarnos. Y bueno, mi proyecto va un poco sobre el análisis del perfil PAS y la teoría de flow para poder vincularlas. Partimos de dos teorías que no son estrictamente comparables, pero nuestra intención es intentar hacer emerger la relación que pueda existir entre ambas. Entonces, en cuanto a las personas altamente sensibles, vamos a adentrarnos en conocer el perfil de la persona altamente sensible, ya que sospechamos que es de elevada incidencia en el ámbito dancístico, porque entre sus características destacan la elevada creatividad y el interés por el arte. Por otra parte, en Flow Theory nos adentraremos en las 9 dimensiones que componen esta teoría y que nos llevan al estado de flow o experiencia autotélica. Con todo esto, trataremos de vincularlas para poderlas, bueno, que ya las hemos aplicado en campo, como miembro de un equipo de investigación. La principal aportación de este proyecto es crear una base teórica que vincule ambas teorías porque no existe. Con esto, en fases posteriores se aplicó en campo y en el TFM también conseguimos describir estrategias de introspección en danza, y en futuras investigaciones la intención es elaborar un proyecto de innovación educativo-pedagógica para la atención temprana de las personas altamente sensibles. Como objetivo principal era hacer emerger la relación que existe entre ambas teorías, desde conocer el perfil de la persona altamente sensible, conocer la teoría de flow y poder vincularla. Con todo esto entramos en el grosso de la investigación, que era adentrarnos en las dos teorías. En primer lugar, en las personas altamente sensibles, la madre de esta teoría es la psicóloga Elaine Aron, quien establece que las PAS nacen con un sistema nervioso que les permite percibir los estímulos de forma diferente al resto, los perciben de forma más intensa. Es decir, la primera diferencia entre una persona altamente sensible y una persona no altamente sensible está en la activación del sistema nervioso central. Además, las personas altamente sensibles disponen de un cerebro dotado de una gran emocionalidad y de una gran empatía, y evidentemente ni todos somos altamente sensibles ni todos lo somos con la misma intensidad. El porcentaje de las PAS en la sociedad, hay que tener en cuenta que ser altamente sensible no es ni un trastorno ni una enfermedad, simplemente es un rasgo de la personalidad y que además es hereditario. Para empezar a clasificar las personas altamente sensibles, en primer lugar clasificaremos los dos sistemas, o sea, dentro del cerebro, los dos sistemas cerebrales. Encontramos el sistema de activación conductual y el de inhibición conductual. El de activación conductual es el que recibe la información de los sentidos y emite las respuestas a la parte del cuerpo que corresponda. Es el que nos acerca hacia las cosas. Por el contrario, el sistema de inhibición conductual o de retirada o de evitación es cuando nos encontramos en una situación determinada, la compara automáticamente con otras situaciones que hemos vivido en el pasado. En el momento que no cuadra o no le resulta familiar, nos detiene y espera una nueva situación. Cuando logramos un equilibrio entre ambos sistemas, se da la sensibilidad. En función de qué sistema predomina en la persona, empezamos a clasificar las personas altamente sensibles. Si predomina el sistema de activación conductual, estaremos ante personas más extrovertidas, más abiertas, y por el contrario, si predomina el de inhibición conductual, nos encontraremos ante personas más introvertidas. En función de las características de las PAS que a continuación adentraremos, podemos clasificarlas en 4 tipos: empáticas, con fuerte carácter cognitivo, con alta sensibilidad sensorial, y espiritual. En primer lugar, las personas altamente sensibles empáticas son personas muy comprensivas, son capaces de comprender el estado de otra persona y transformarlo en el suyo propio, son capaces de diferenciar entre sentimientos y sensaciones. En cuanto al fuerte carácter cognitivo, son personas que son muy analíticas, muy intuitivas, son capaces de resolver conflictos muy fácilmente, abarcan diferentes campos de conocimiento de forma sencilla, y además son capaces de captar y describir relaciones complejas, además de que no suelen mostrar sus emociones a diferencia de las empáticas. En cuanto a la alta sensibilidad sensorial, son personas que reciben los estímulos sensoriales de forma más intensa, además de ser personas muy perfeccionistas y muy detallistas. Y por último, las personas altamente sensibles de carácter más espiritual son personas que perciben el mundo de una forma diferente, tienen premoniciones, visiones, incluso acceso a conocimientos que para otros serían inalcanzables, además de tener mucho interés por temas esotéricos, que son temas relacionados con el interior. Y en cuanto a las características de las PAS, las resumimos bajo la fórmula DAS: Depth of Processing, Overstimulated Emotional Reactivity and High Empathy and Sensitivity to Subtle Stimuli.
En primer lugar, la profundidad del procesamiento de la información. Son personas que le dan muchas vueltas a las cosas hasta adentrarse o tomar una decisión. La conciencia actúa como una especie de portapapeles en el que va recibiendo los estímulos. La persona altamente sensible necesita que la conciencia esté ordenada y que no se sobrepasen los límites que la conciencia es capaz de abarcar. Como reciben más estímulos que el resto, esta conciencia se llena más rápidamente y, por tanto, cuando esto está desordenado y sobrepasan los límites que es capaz de abarcar, entramos en estados de sobreestimulación, que es la segunda característica. Además, como ya he dicho antes, son personas con una elevada emocionalidad y empatía, que es la capacidad de entender el estado de la otra persona, y lo transforman en uno propio. Además, reciben hasta el último matiz del entorno en forma de estímulo también. Entonces, tanto esto como la elevada emocionalidad es un aluvión de estímulos que desencadenan estados de sobreestimulación. Son personas con los sentidos muy desarrollados, tienden a molestarle el desorden, las luces brillantes, los sonidos estridentes, y por el contrario, todo lo que es el orden y las obras de arte les favorece. Son personas con un fuerte sistema de valores y actitudes, como la honestidad, el respeto, el compromiso. Y en cuanto a la convivencia social y las emociones, son personas que necesitan de relaciones sociales muy estrechas, no les vale con un mero contacto superficial. Por último, nos adentraremos en los desafíos y las fortalezas de las personas altamente sensibles. En cuanto a los desafíos, además del exceso de estímulos sensoriales y el estrés y la sobreestimulación que esto desencadena, son personas muy vulnerables porque ven su forma de ser de forma negativa y que no cumple con sus expectativas ni con las del resto. Y además tienden a tener mucho miedo al error y a equivocarse. En muchas ocasiones no dan su opinión o no se adentran en cosas por miedo al error. Además de no llevan bien los cambios, necesitan tiempo para adaptarse a los cambios, entre otras. En cuanto a las fortalezas, son personas muy comprometidas, muy intuitivas, con un elevado interés por la espiritualidad, la creatividad y el arte. Son capaces de abarcar pensamientos complejos y diferentes campos de conocimiento, y además, para sobrellevar todo esto, tienen muchísima fortaleza mental y energía vital. Con esto cerraríamos la teoría de las personas altamente sensibles y entraríamos en Flow Theory. Del mismo modo que antes teníamos a la psicóloga Elaine Aron, en Flow Theory está Mihaly, que tiene muchas consonantes juntas, que definió el estado de flow como el estado en el cual las personas se hallan tan involucradas en lo que están haciendo que nada más parece importarle. Es un estado de evasión máxima. Bueno, en la danza, cuando a lo mejor estamos improvisando o estamos bailando, llega un momento que no sabes casi ni cómo has conseguido hacer algo, pues igual es porque estábamos en el estado de flow. Empezando a relacionarlo ya con la antigua teoría, la otra teoría, el estado de flow es la línea media entre los estados de caos y aburrimiento donde la conciencia se encuentra ordenada. Entonces ya encontramos un paralelismo con la necesidad de los estímulos ordenados en la conciencia y hay una primera aproximación entre las dos teorías. Para que se llegue al estado de flow, circulamos por 9 dimensiones. La primera, se debe dar un equilibrio entre lo que se me propone hacer y lo que yo soy capaz de hacer. Si lo que se me propone hacer es mayor de lo que yo soy capaz de hacer, estaré en estado de caos. Por el contrario, estaría en estados de aburrimiento. Debe haber una conexión entre el cuerpo y la mente, la acción y la atención. Debo saber qué tengo que hacer en cada momento y, a través del feedback, si lo estoy haciendo correctamente y si no, cómo debo encaminar lo que estoy haciendo, llegando a estados de concentración máxima. Es importante tener control del material porque eliminamos preocupaciones de la conciencia y, por tanto, podemos centrar la atención en lo que estamos haciendo. Hay una pérdida de la autoconsciencia, es decir, el yo desaparece de la consciencia, porque si el yo aparece en la consciencia, nuestra atención se dirige al yo, entonces no podemos centrarla en la actividad que estamos realizando. Hay una pérdida de la noción del tiempo y entramos en la experiencia autotélica. La experiencia autotélica proviene de auto, que significa uno, y telos, que significa fin, por tanto es una actividad que tiene un fin en sí misma. Es una fase de rendimiento óptimo que provoca sentimientos afectivos a la persona que lo está realizando. Y es evidente que la danza es una de las áreas más idóneas para alcanzar la experiencia autotélica porque se cumplen todas las dimensiones anteriores. Cuando ya tuvimos estas dos teorías, tratamos de vincularlas y elaboramos las conclusiones. Realizamos un cuadrante teórico en la que se integraban ambas teorías. Estos nos sirvieron de inspiración para hacer un primer cuadrante, que fue este. Colocamos en 2 ejes de coordenadas, en el eje horizontal la teoría de las PAS y en el eje vertical la teoría de flow. Luego llegamos a esto.
que si lo entendiéramos como un eje de coordenadas, en el eje de las X, en la parte derecha estarían las fortalezas y en la parte izquierda los desafíos. Y en el eje vertical, en la parte superior, el alcance de las dimensiones del estado de flow y en la inferior el no alcance. Entonces, si empezáramos a unir todos los puntos de los dos ejes, encontraríamos infinidad de puntos de encuentro, que es lo que tendríamos que seguir investigando para lograr la integración total de las dos teorías. En cuanto al perfil de la alta sensibilidad, cuando se estudió en campo valoramos si los bailarines eran o no altamente sensibles, que se logró un elevado porcentaje de alta sensibilidad a través de la observación directa, de entrevistas y las escalas de medición de los PAS, de las PAS, este es un ejemplo. Y luego determinamos qué tipo de alta sensibilidad predominaba. Y en cuanto a la repercusión del bailarín PAS hacia la experiencia autotélica, a través de las teorías dedujimos que la profundidad en el procesamiento de la información y la sensibilidad a matices y sutilezas del entorno podían favorecer el alcance del estado de flow, mientras que la sobreestimulación y la elevada emocionalidad y empatía serían características que en un primer momento podrían perjudicar al estado de flow. Del mismo modo que el miedo, la culpa, el bloqueo cuando hay que hacer muchas cosas en poco tiempo, los cambios, dificultades para tomar decisiones, nos perjudicarían para alcanzar el estado de flow, mientras que la esmero, el compromiso, la intuición, la creatividad nos acercarían a la experiencia autotélica. Y ya estaría. Me toca presentar a la segunda ponente, Rosmary Vidal Ferrero, graduada por el Conservatorio Superior de Danza de Alicante en danza española. Tiene un máster en psicopedagogía por la Universidad Internacional de Valencia. En la actualidad es docente de psicopedagogía y gestión educativa en el Conservatorio de Valencia Nacho Duato y bailarina profesional en compañía. Hoy nos viene a proponer una aplicación dancística de las inteligencias múltiples en el proceso de investigación de estancias coreográficas. Y el cuestionario que os va a pasar es de autoevaluación de las inteligencias múltiples. Aquí la tenéis, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, me sumo a los agradecimientos, no sé dónde está, de Leti, por haber realizado estas primeras jornadas de investigación, y es un honor poder estar aquí como futura, como pasada alumna y bueno, para ser referente y que todo este alumnado en un futuro también pueda meterse en este mundo de la investigación que tan necesario es en el mundo de la danza. Como viene, gracias Carmela por la presentación, estamos aquí para seguir estudiando el perfil psicológico del él o la artista desde una aplicación dancística de las inteligencias múltiples en el proceso de investigación de estancias coreográficas, con el objetivo de obtener una nueva categorización de estas inteligencias múltiples en el terreno de dancístico o del proceso creativo. Pero bien, antes de meterme en el mundo, en la explicación de la investigación, me gustaría que os preguntarais si alguna vez os han dicho o os habéis dicho qué tonto soy, que si es que no das ni una, soy un caso perdido, no hay manera de memorizar esta secuencia coreográfica, no tiene ritmo, o si no pones de tu parte, ¿cómo pretendes aprenderte esta coreografía? No sé si son frases que alguna vez habéis pensado o incluso os han dicho. Entonces yo os pregunto, ¿por qué de estas expresiones? ¿Que creéis que no sois capaces o tenéis menos capacidades que otro compañero o otra compañera para interpretar o coreografiar? O también os pregunto, ¿creéis que no conocéis cuáles son vuestros puntos fuertes y vuestros puntos débiles a la hora de enfrentar un desafío? Pues bueno, aquí vamos a conocer o desconocer qué es la inteligencia. La inteligencia, el concepto de inteligencia se ha debatido durante muchos años y un poco en conclusión se define en función del enfoque, del paradigma o del propio científico que la define, ya que pasamos desde un enfoque de inteligencia mucho más general y único, como fue Alfred Binet con la conciencia intelectual,
O tenemos a Thurston con su teoría de las aptitudes primarias, que propone un modelo multifactorial de las inteligencias. Pues bien, Gardner, que es el pionero de la teoría de las inteligencias múltiples, propone que la clave para comprender y aproximarse a esta definición de la inteligencia es el enfoque sobre cómo se logra el conocimiento. ¿Y esto por qué? Porque al final las inteligencias se van modificando en función de los cambios que vamos teniendo, de lo que recibimos o incluso ofrece nuestro entorno, y también de los juicios que uno mismo tiene de sus potencialidades o de sus capacidades. Entonces entiende esta inteligencia desde un ámbito multidimensional que para nuestra investigación o para la investigación que estoy presentando es de gran relevancia para los bailarines y los coreógrafos y los músicos que en estancias coreográficas investigamos, para conocer cuáles son sus puntos fuertes y puntos débiles en esta herramienta que quiero proponer, que son las inteligencias múltiples. Entonces Gardner define qué son las inteligencias múltiples desde ese potencial biopsicológico para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura. Bien, ¿cómo nacen estas 8 inteligencias múltiples? Pues Gardner coge todo un listado de inteligencias, o en ese momento capacidades o talentos, que las somete a investigaciones desde diferentes ámbitos antropológicos, evolutivos, científicos, bueno, un sinfín. Entonces, en 1983 ya crea las 7 primeras inteligencias, que son la interpersonal, lingüística, musical, cinestésico-corporal, interpersonal, visoespacial y lógico-matemática. Posteriormente añade la naturalista, porque con nuevos datos, hasta llegar también a añadir la inteligencia existencial y la espiritual. Todas estas inteligencias, como premisa de la teoría de las inteligencias múltiples, pues nos dicen que todos poseemos estas 8 inteligencias, todas tienen el mismo grado de importancia, solo que difieren el grado de capacidad que cada uno tiene. Obviamente, no operan de manera aislada, ya que cuando tienen una actuación se van a combinar, se van a mezclar, pero funcionan de manera diferente. ¿Esto por qué? Porque somos seres únicos, seres singulares, y cada uno tiene sus propias experiencias, esta manera de recibir y ofrecer que nos da el entorno, tiene sus propias experiencias, con lo que existen muchas maneras de ser inteligentes. Bien, adentrándonos ya en este punto de la investigación, nos hacemos esta pregunta, esta cuestión de ¿se puede llegar a establecer o identificar características dentro de cada inteligencia múltiple? Pues bien, desde mi investigación en el trabajo fin de grado, tomé qué eran las inteligencias múltiples según Gardner, y hice una primera transferencia al ámbito dancístico para llegar a una primera categorización de variables observables que luego reafirmé y completé en estancias coreográficas. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Desde investigaciones, desde pues, toda la parte experiencial y vivencial, pues categorizamos de coreógrafos y bailarines ciertos aspectos variables que nos fueron dando mediante la observación y mediante el cuestionario que luego realizaremos. Bueno, ciertos ejemplos con el fin de identificar herramientas de inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque tanto coreógrafos, coreógrafas, bailarines y bailarinas utilizaron pues la visualización, momentos cotidianos como pues la cola de Mercadona o el momento de la ducha, herramientas coreográficas de coreógrafo Cienfuegos, que son las Fs y los pentagramas, bueno, toda una cantidad de herramientas que lo que pudimos fue identificar y estipular hacia dónde iban cada una de ellas en función de las diferentes inteligencias múltiples, para lanzarnos así y poder definir cada inteligencia múltiple desde este ámbito dancístico. Pues bien, ¿qué es la inteligencia lingüística dancística? Destacar que que obviamente el cuerpo es un lenguaje no verbal, esa comunicación no verbal, pero constituido desde la poética, desde la retórica, desde la gestualidad, para toda esa interpretación narrativa que tiene el cuerpo en cuanto a su comunicación. Inteligencia músico-dancística, bien, es esa sensibilidad o esa comunicación que tiene el bailarín o la bailarina, o el coreógrafo o la coreógrafa con la música, pero no entendida desde un acompañamiento sonoro, sino desde
desde una herramienta activa que guía, modifica y potencia esa expresión artística. Sí, la lógico-matemática dancística obviamente tiene dos partes, tiene desde la abstracción y desde la lógica, para llegar a un razonamiento que potencie, que exprese, que materialice todas estas nuevas propuestas y estos nuevos desafíos y descubrimientos que puede tener un acto dancístico. En cuanto a la visoespacial dancística, es todo ese imaginario, esa visibilización del imaginario, de las expresiones, más que las expresiones, de las percepciones que uno tiene en el acto escénico. En cuanto a la cinestésico corporal, es obviamente nuestro terreno, pero bueno, se trata más sobre ese manejo de la fisicalidad desde diferentes ámbitos para entrar no solo en el movimiento, sino en cómo se siente, cómo se expresa, cómo se mueve. La interpersonal es todo ese diálogo común que tiene el bailarín, la bailarina, el músico, el coreógrafo, incluso el público o el espectador. La intrapersonal, de gran relevancia, toda esa propiocepción, pero bueno, sobre todo destacar ese equilibrio entre el yo anterior, el yo presente y el yo futuro para potenciar y facilitar esa expresión y esa creatividad en ese momento. Y por último, la naturalista, que parece como cómo vamos a relacionarnos en esta inteligencia. Pues bien, al final era como el cuerpo era una expresión de nuestras vivencias, nuestros orígenes, esa simbología que a lo mejor contextualizaba el entorno donde estábamos. No era mismo bailar en un teatro, un escenario, que en un aula o que en un espacio abierto. Entonces, como todo eso también remitía en nuestros movimientos. Pues bien, en conclusión, la teoría de las inteligencias múltiples, utilizada desde una manera muy adecuada, puede ayudar a cada bailarín o bailarina, a cada intérprete o coreógrafo a aprovechar su máximo potencial humano en la acción de investigación dancística propuesta. Como investigadores e investigadoras en inteligencias múltiples, pues demandamos la necesidad de nuevas estrategias metodológicas que puedan indagar en estos procesos psicológicos básicos en las acciones motrices, ya que defendemos que cada uno puede ser inteligente desde su propio hábitat. Y bueno, antes de daros las gracias por la atención, yo personalmente, no sé vosotros y vosotras, espero que a lo largo de la mañana me sigo preguntando realmente qué es la inteligencia. Me sigo preguntando si la inteligencia está interrelacionada con otros procesos cognitivos como puede ser paz, flow, incluso metacognitivos como puede ser el estado de vacío o los subconscientes. Incluso si estas inteligencias múltiples tienen una interrelación unas con otras, si soy más lógico-matemático o más visoespacial, ¿por qué? Así que muchas gracias por su atención. Vamos a dar paso a Trinidad Martínez Santa. Ella es doctora invitada de la Escuela de Arte y Diseño de Orihuela. Es graduada por la Universidad Politécnica de Valencia en Bellas Artes y tiene un máster en Artes Visuales Intermedia. Viene a proponernos los estados alfa, el camino y los circuitos del alma. ¿Me puedes explicar para
Buenos días, soy Trinidad Martínez Santa, no soy de danza y me ha liado Leticia para hablaros un poco sobre los estados alfa, el camino y los circuitos del alma. Cuando acababa de terminar la presentación, oí en un podcast a un cabalista que decía que para equilibrar todo el mal, toda la energía negativa que se producía en el mundo por el daño que producían las personas o el daño que hacían algunas personas, la única forma que había de combatirlo era bailar. Entonces y que ellos se reunían todas las semanas y bailaban. Entonces yo he pensado que en vez de estar yo aquí dando la conferencia, lo que tendríamos es que estar todos bailando. Pero como que me han invitado a que os explique un poco cuáles han sido mis investigaciones y de dónde parto, pues os voy a hablar un poco. Yo vengo me gradué en Bellas Artes y mis estudios han estado vinculados a la imagen y en concreto a la cinematografía. Y mi pregunta siempre ha sido qué parte de la mente trabaja al generar estas imágenes, tanto en la danza como en la interpretación como en el cine. Vale, y me interesaba muchísimo la parte del surrealismo, porque el surrealismo se ocupaba de la parte del subconsciente, ¿vale? Y de todas esas energías invisibles que siempre nos acompañan. Y también porque el surrealismo ha sido, de una manera o de otra, un movimiento que en España siempre ha estado muy presente. Vale. Para hablaros del subconsciente, sobre todo en esta época actual, en la que todo es tan líquido, como nos dice Bauman, desde donde definimos cualquier cosa desde diferentes puntos de vista, pues, y a veces, y aparte, pues eso, que las palabras son también muy, muy reversibles, y cuando te planteas un proyecto, y sobre todo un proyecto de investigación, yo creo que hay que cuestionárselo desde una óptica ética. Por ello os quiero definir qué es para mí el subconsciente. Y el subconsciente es una parte del cerebro límbico que se ocupa de las emociones. Y las emociones son las que se gestionan a través de la energía. Entonces, estudiar el subconsciente es muy importante porque va a ser la parte desde donde arranquen todas nuestras decisiones, desde donde vamos a poner todo el potencial de nuestra creatividad. ¿Vale? Esto lo consigue, en el cine lo consigue Dogma 95, que es un movimiento danés muy interesante, que se cuestionó mucho si trabajaba o no, o sea, si era un movimiento realmente de vanguardia. Y lo que hizo Dogma fue desnudarse y trabajar, eran todos profesionales, pero en un momento se quitan de todo artificio y se lanzan a interpretar y a grabar una película sin ningún tipo de artificio, sin escenarios, sin guión. De hecho, hasta el propio cámara, se enterró en el cementerio y puso una lápida, como que había fallecido, y empezaba una nueva etapa del cine. ¿Vale? De todos modos, estudiar la mente se puede estudiar desde todas las partes de la mente se pueden estudiar en todos y cada uno de los movimientos cinematográficos, tanto la mente consciente como la inconsciente, como la subconsciente. ¿Vale? Cuando hablamos de la mente, cuando hablamos del subconsciente y hablamos de energías, tenemos que también un poco definir qué es la energía y dónde viene. Y para ello me enfoqué mucho en el estudio de El Kybalión, un libro muy pequeñito, pero que me ha orientado en todo este proceso. Y el Kybalión nos dice que no podemos ir en contra de las fuerzas de la naturaleza, sino que tenemos que emplear las fuerzas superiores para combatir las inferiores. Y esto es lo que nos hará vibrar en resonancia con el universo. Y esto que parece muy complejo, gracias por la sonrisa, esto que parece, es que es esto, ¿no? Esto que parece tan complejo es algo como muy cercano. A ver, se puede llevar hasta altos niveles de complejidad, pero todos estamos conectados con nuestro subconsciente, con nuestro inconsciente. De hecho, un 90% de las decisiones que tomamos provienen del inconsciente.
Y los teóricos dicen que 7 segundos antes de que tomemos una decisión consciente, nuestro inconsciente ya ha decidido, ¿vale? Entonces, para acercarnos o poder estudiar o poder aprovechar las ventajas que nos ayuda a conocer el subconsciente, pues está la meditación, ¿vale? La contemplación, que no es otra cosa que la atención plena. Focalizando la atención plena en un proyecto, podemos aumentar el rendimiento de nuestra creatividad, ¿vale? Y nuestro disfrute. ¿Cómo hacemos todas estas cosas? Pues bueno, aquí tenemos nuestro cuerpo, ¿no? Que tiene tantas cosas. Y entonces está nuestro cuerpo físico, que sobre todo trabajáis vosotros aquí en danza mucho. Y luego está todo el campo energético, del que nunca se nos habla, ¿vale? Y a veces es tan fácil como una visualización. Yo no bailo, pero soy corredora, y a mí mi amiga me decía, es que tú haces trampa. Digo, pues sí, yo hago trampa, porque yo antes de ir a una carrera visualizo que, bueno, a ver, corro a nivel popular tampoco, que soy, o sea, me visualizo, me veo segunda categoría, no, yo me subo al podio. Y entonces es un poco cómo hacer, os voy a enseñar un poquito, ¿no?, cómo hacer trampas para disfrutar de vuestro trabajo en la danza, ¿vale? Y para poder potenciar toda esa riqueza que tenéis vosotros. ¿Dónde está todo esto y cómo tomo conciencia de lo que es el subconsciente y dónde están todas esas potencialidades? Pues a ver, toda nuestra parte energética está condensada en el espíritu, ¿vale? El espíritu utiliza el cuerpo físico para ubicarse en esta tercera dimensión. Y para ubicarse en el cuerpo físico utiliza una cajita que se llama alma, ¿vale? ¿Y cuál es la función del alma? Pues la función del alma es la conciencia. Y entonces, ¿qué hace la conciencia? ¿Cómo podemos utilizar la conciencia? Pues la conciencia nos permite ser conscientes de las cosas, o sea, darnos cuenta. Si conectamos con nuestro subconsciente y sabemos hacerlo de forma consciente, tenemos una nueva herramienta que podemos utilizar, ¿vale?, en nuestro trabajo. La conciencia total sería, cuando hablamos de la conciencia total, sería la conciencia que nos pone en contacto con el plano espiritual. Luego la conciencia física, que es la conciencia que tenemos de estar todos aquí juntos, de nuestra vida diaria. Y luego lo que es la parte inconsciente, pues sería toda esta parte energética que tenemos, de la que creemos que no sabemos nada, pero que nos acompaña a todos sitios, ¿vale? Vale, muchos planos, a ver aquí. Vale, esto parece como muy complicado, realmente es un poco complicado porque es, ¿cómo explico la parte energética que nos acompaña? Pues es una parte experiencial. Para lograr comprender nuestros planos energéticos debemos ser conscientes o querer penetrar en ellos y dejarnos llevar. Porque que yo os explique mis experiencias esotéricas no tiene ningún sentido. Es como explicarle a un sordo el sonido o a una persona que nunca ha probado las fresas el sabor, ¿vale? ¿Qué hice yo? Un poco para conectarme con todo este mundo mágico, pero bueno, todos somos mágicos porque todos funcionamos con la energía. Pues empecé a estudiar, me di cuenta que para hablar del subconsciente tenía que, de forma así un poco de en investigación, tenía que sumergirme en técnicas que me permitieran contactar con mi subconsciente, técnicas, o sea, métodos que me permitieran conectarme con mi subconsciente y con el subconsciente de las demás personas. Y empecé a estudiar hipnosis. Y aquí tenemos a Mesmer, que esto parece una flipada, pero os digo que funciona. Mesmer ya en el siglo XVIII, es que funciona, porque funciona. En el siglo XVIII descubre, era médico, descubre que el ser humano tiene un campo electromagnético y que él, mediante, bueno, le llovieron muchas críticas, mediante la fascinación y el fuego de la mirada, era capaz de transformar el campo de coexistencia de una persona que está traumatizada por algo con su campo de coherencia. Con su campo de coherencia era capaz, a través de eso, el fuego de la mirada y de pases magnéticos, restaurar lo que sería el globo energético de sus pacientes. Freud se dedicó más con el psicoanálisis a la parte de la mente
y utilizaba luego la sugestión simplemente como un acompañamiento para ayudar a los pacientes. Y el padre de la hipnosis moderna es Milton Erickson, que simplemente, lo que él decía es que no trataba la hipnosis como una cura, sino como una forma de aprender. Y lo que él nos dijo, lo que él decía era que estábamos demasiado programados desde fuera y entonces no podíamos conectarnos con nuestro inconsciente. Al no podernos conectar con nuestro inconsciente, no éramos capaces de vivir desde nuestra esencia, ¿no? Y pues estos solo algunos, hay mucha gente. Y el gran Gustav Jung, que era discípulo de Freud y extendió su psicología a la psicología profunda y analítica, pero él de lo que nos habla sobre todo es de la existencia de un inconsciente colectivo. Y estudiando ese inconsciente colectivo, pues nos habla generó una serie de arquetipos y dependiendo de la relación que cada individuo tiene con esos arquetipos, pues ya funciona mejor o peor en el mundo. Él se preocupó mucho de la creatividad, del mundo de los sueños. Es un personaje muy interesante, ¿vale? Y entonces, cuando hablo de hipnosis, que la hipnosis no es más que sería como hacer la trampa, ¿no? como hacer la trampa y superarnos a nosotros mismos. Me da igual llamarlo hipnosis, llamarlo meditación, ¿vale? No es un estado alterado de conciencia. Nosotros siempre estamos, es un estado natural del cuerpo. De hecho, cada 90 minutos o así, estamos aquí, por ejemplo, ahora estoy aquí hablando, he estado muy nerviosa, porque me iba a salir mal. Entonces, a cada 90 minutos, tu cerebro, si tú no quieres, se te desconecta. Entra en un estado de relajación, ¿vale? Es un estado expandido de conciencia. Sabiendo utilizar esto, que es una herramienta como un músculo más del cuerpo, pues podemos sentirnos muchísimo mejor y trabajar mucho más a gusto. Y lo único que ocurre cuando estamos en hipnosis o en relajación profunda es que nuestro cuerpo se relaja, se disocia. Que es como cuando en el ordenador tienes 10 programas funcionando y no va, y apagas 8 y solo te pones con el after, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo físico se relaja y nuestro cuerpo energético es capaz de liberarse y es capaz de irse a sitios y conectar con cosas que no puede hacer porque está preocupado por el mundo consciente. Esto llevado más lejos puede llegar a conseguir conectar directamente con el subconsciente y que tu cuerpo físico también actúe, ¿vale? Todos somos susceptibles de poder ser hipnotizados todos nos relajamos de una manera o de otra, ¿vale? Y hay distintos niveles de hipnosis o de sugestión. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa en la hipnosis? Pues simplemente lo que ocurre es que nuestro cerebro emite ondas electromagnéticas, ¿vale? Y en estado normal de vigilancia atenta estamos en beta. Y aquí lo único que está ocurriendo es que la frecuencia de onda pues está como más alterada. Cuando entramos en estados alfa o en estados de relajación, esta frecuencia se expande y podemos trabajar de forma más adecuada. Conforme vamos descendiendo, pues llegamos a los estados delta, donde estaríamos durmiendo, y también podemos trabajar con los sueños. Hay formas para trabajar con los sueños. Objetivo de todo este lío. Vale, la idea es que conseguir una forma física, por supuesto, sobre todo en danza, en cualquier cosa, yo creo. Que el coche esté a tope, la mente equilibrada y el corazón con toda la energía, sabiendo manejar las energías, sabiendo manejar nuestro corazón, pues ir como a tope. Y este sería el modo adecuado de afinar nuestras emociones. Vale, los objetivos. Mis objetivos en cualquier experiencia con el subconsciente, ¿vale? En lo que sería un rollo terapia sería, en primer momento, hacer consciente lo inconsciente,
Luego, darnos cuenta de cómo este inconsciente nos está afectando en el presente. Y por último, encontrar la manera en que podemos sanar nuestros traumas. Que los traumas son solamente una bolita energética que hablando con el subconsciente podemos disolver y hacer que las personas se sientan mejor. Ya acabo, ya no me enrollo más. En la danza, pues aparte de lo que sería la parte terapéutica o sanadora, pues podemos conseguir muchas más cosas, como por ejemplo trabajando desde un estado de calma y de relajación. Nuestros proyectos siempre van a ser mucho mejores, y luego también podemos generar proyectos desde las experiencias que hemos tenido dentro de esos estados hipnóticos o estados de relajación. Y muchas otras cosas más de las que no me da tiempo a hablar hoy. Simplemente agradeceros el haber podido estar aquí en el Templo de la Energía. He venido a robar energía para poder continuar con mis proyectos y pediros, ¿no?, que por favor que os conectéis con vuestro corazón antes de realizar cualquier proyecto, antes de conectaros con la creatividad. Y que si durante el día de hoy aprendéis algo aparte de esto, pues que hagáis trampas. Gracias. Por el Conservatorio Superior de Danza de Alicante, y ahora pues está en un máster en Uni Rioja de diversidad educativa, y va a incidir un poquito en el subconsciente dancístico. Para decir que en la acción práctica tendremos una actividad, una visualización. Buenos días, gracias para la presentación, gracias por invitarme a esta jornada de investigación de la danza. Hoy vamos a hablar del subconsciente, la creatividad en la danza. A ver, esta investigación puede suscitar el interés de personas que quieren profundizar un poco en frecuencias y resonancia en relación al subconsciente, y también aquellos que están interesados por los arquetipos propuesto por Jung. Y también hace un enfoque de los procesos psicológicos superiores, especialmente del autoconocimiento y de la creatividad en el bailarín. Entonces, el objetivo general es introducir el conocimiento de las ondas y arquetipos en la danza para influenciar los procesos subconscientes relacionados con los psicológicos superiores, como el autoconocimiento y el creativo, para favorecer una mejora evolutiva del bailarín y del pedagogo. Entonces, podemos decir que de la misma manera que el universo es una danza entre todas las estrellas y los planetas, de la misma manera el cuerpo humano es una danza de todas las partículas y las partes que lo componen, que interactúan de una forma sincronizada para llevar a cabo la homeostasis. En la Gestalt decimos que todo es una unidad significativa diferente de la suma de las singulares partes, con lo cual todo está organizado como un conjunto ordenado.
Entonces, para llevar a cabo esta homeostasis, ese bienestar del cuerpo, necesitamos cierta sincronicidad en nuestro cuerpo. Brian Bridge Cohen sostiene que la energía en la naturaleza sigue patrones preestablecidos que van a afectar nuestra parte a todos los niveles, desde los tejidos y hasta los estratos más superiores. Entonces, ella sostiene que pues nuestro cuerpo es permeado de la vibración tal como un instrumento musical, por ejemplo cuando tocamos las cuerdas de una guitarra. Y a tal propósito hacemos referencia a Masaru Emoto, que nos propone un estudio sobre el agua, demostrando que está permeada de frecuencia, que tiene resonancia, que tiene sincronización, vibración y sobre todo tiene memoria. Vale. Entonces, nuestro cuerpo está permeado de frecuencias. Entre ellas tenemos las ondas cerebrales, que son 5. Estas ondas se relacionan con el número áureo phi, ya que una multiplicada por el número áureo phi da la otra. Esta es una proporción misteriosa, pero es lo que pasa. Entonces tenemos gamma, alfa, beta, teta y delta. Por ejemplo, en las ondas gamma tenemos estado de profunda atención, observación, empatía, experiencias místicas. En alfa estamos en el aquí y ahora, estamos en estados de meditación, de performance, del proceso creativo. Con una desincronización de las ondas beta entramos en el movimiento, en la danza, en la concentración, en complementos de tareas, etc. Teta, en la primera fase del sueño, es también cuando podemos tener este eureka antes de dormir. Y también el aprendizaje y la memoria. Y delta es cuando estamos en el sueño profundo. Entonces decimos que todas estas ondas responden a la proporción de la secuencia Fibonacci, que se repite no solamente en el cuerpo humano, sino que en todo el cosmos. Decimos que Castellano demuestra que la percepción, nosotros podemos percibir un objeto solamente si nuestro corazón está preparado para verlo. Entonces, la información de entrada entra en el corazón, luego sube al cerebro y con el nervio vago se distribuye todo al resto del cuerpo, con lo cual tenemos una respuesta en la percepción, en la intuición, tenemos nuestra realidad subjetiva. Decimos que la frecuencia más alta de todo el cuerpo la tiene el corazón, que son 528 hercios. Entonces, en la variabilidad de frecuencia cardíaca tenemos una alta inteligencia emocional y podemos regular de forma consciente nuestro pensamiento, emociones y el estado general de nuestro cuerpo. Ok, hoy vamos a introducir esta herramienta que vamos a proponer también en la clase práctica, que se llama Diapason. Hoy en concreto vamos a utilizar las ondas alfa para, como hemos dicho, favorecer un estado de meditación.
Actualmente existen diapasón terapéuticos y armónicos. Decimos que el diapasón nos sincroniza cuerpo, mente, espíritu sobre una determinada frecuencia, que es la frecuencia del diapasón que estamos usando en cuestión. Estimula el óxido nítrico, responde al principio psicosomático, controla el estrés, el dolor, ayuda a dormir, aumenta la creatividad, etc. Decimos que los procesos psicológicos superiores, en los procesos psicológicos superiores encontramos el pensamiento, lenguaje, inteligencia y creatividad. La creatividad es una actividad humana que produce algo nuevo. Decimos que los procesos creativos resultan incomprensibles a la conciencia humana. El producto creativo es el resultado de dos cosas que aparentemente no tienen conexión pero se combinan bien juntas. Luego es una mirada inteligente, creadora. Sobre todo el producto creativo tiene un fondo poético común que trasciende dentro de nosotros mismos. Entonces decimos que las personas creativas son aquellas que tienen una sensibilidad y unas características diferentes de las comunes. Tienen, por ejemplo, inteligencia emocional, toman decisiones y resuelven problemas. Vale. A tal propósito decimos que según Jung la creatividad responde a una serie de eventos que se cumplen a la vez de manera sincronizada. Jung hacía hincapié mucho en esto de las sincronicidades y entonces dice que el creador se conecta como en este inconsciente colectivo. Imaginar la nube de iCloud, pues coge de ahí y lo lleva a la materia. Entonces todos los eventos se sincronizarán en un mismo punto central. Vale, aquí os propongo unos arquetipos que vamos a investigar hoy. Estas cartas las hice yo en un proyecto de máster de ilustración y responden a los arcanos mayores que se conectan también con los arquetipos de Jung. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el búho, que tiene una actitud muy maternal, es muy intuitivo, representa desde la intuición. Es como que es una guía en la oscuridad del mundo real y espiritual. Y nos invita a mirar hacia adentro. Luego tenemos el avestruz, que son líderes naturales, son símbolos de honestidad y lealtad, que es desde donde ejercen su poder. Y tienen capacidad de establecer límites sanos. Luego hay el gato, que en el tarot es la luna, entonces es una carta bastante introspectiva y crea desde la introspección. Son seres muy creativos e intuitivos y les gusta compartir con los demás, obviamente. Luego tenemos el lotus, que se corresponde a la carta de la estrella. Este arquetipo es un arquetipo que inspira pureza, sencillez y simplicidad en tomar decisiones en la vida, en la resolución de las cosas, y suelen transmitir mensajes de esperanza y enseñan su luz interna mediante la creatividad. Luego tenemos la tortuga, que son los aventureros, los que les gusta viajar, los que son curiosos, que les gusta descubrir las novedades, crean nuevos caminos.
Y luego tenemos el elefante, que es el arquetipo del sabio. Esa gente que normalmente analiza el mundo que está a su alrededor, pero luego se encierra, o sea, no se encierra, pero se queda más introspectivo y desde ahí crea. Luego tenemos el loro, que es el sacerdote. Son personas muy cotidianas que tienen una conexión, le gusta mucho comunicar, pueden ser muchas veces profesores, enseñantes, porque tienen un don para eso, y decimos que tienen una comunicación vertical y luego la expanden en el plano horizontal con los demás. Luego tenemos el pingüino, que son personas románticas. Decimos que este arquetipo nos invita a tomar una decisión y nos recuerda que uno de los dones mayores que tenemos es el libre arbitrio, especialmente en el producto creativo, por ejemplo. Luego tenemos la gaviota. Esta es la carta del loco. Pues decimos que esos son seres que se lanzan a la vida sin preguntarse demasiado dónde vamos, simplemente lo hacen, y es como un primer paso para empezar caminos nuevos. Luego tenemos el pavo real, que en la transformación representa la transformación del ser humano, que es tan importante a nivel evolutivo, y especialmente si somos seres creativos necesitamos renovarnos y transformarnos. La ballena, que representa el mago, esta es una carta muy poderosa porque el mago es lo que describe Jung, o sea que coge del inconsciente colectivo y lo lleva a la materia, porque él domina los elementos. Entonces hablamos de conciencia, de cómo no manipular la realidad, pero de cómo manifestar lo que queremos. Y por fin tenemos el castaño, que es el héroe. Son personas que inspiran motivación y que ponen orden a todo el caos que está alrededor. Son líderes también, y toman responsabilidad de sus ideas. Y nada, hasta aquí iremos. Surgen unas preguntas de investigación, en plan, en qué manera el proceso creativo desde los arquetipos puedes influenciar el estado de flow, puede el diapasón de onda alfa favorecer la sintonización hacia un estado meditativo de creación a partir de los arquetipos, en qué medida la inteligencia múltiple puede condicionar el proceso creativo de los arquetipos. Entonces, todas estas son preguntas que iremos un poco a poco respondiendo a lo largo del día. Bueno, intentamos. Y nada, muchas gracias por la atención. Yo voy a presentar a Mónica Verafina, es graduada en el Conservatorio Superior de Danza también de Alicante en el estilo de danza contemporánea, y destacar que tiene un máster en neuropsicología y educación, y además un posgrado en ciencias de la danza en la Trinity Laban de Londres. Actualmente trabaja en Londres, es entrenadora de bailarines, intentando sobre todo mejorar su rendimiento y prevenir las lesiones posibles que se pueden dar lugar. Nos va a presentar su propuesta basada en dos temas principales. Uno de ellos son los procesos psicológicos superiores aplicados a la coreografía, y otro es la sobredotación y las altas capacidades en danza y cómo abordarlas. Me ha dicho que os diga que va a intentar, ella ya piensa en inglés, como está trabajando en Londres, entonces va a intentar hablar el castellano que lo podamos entender perfectamente. Gracias.
ya está. Buenos días. Me uno a las demás y les doy las gracias al conservatorio por invitarme. Siempre es un placer venir aquí y volver. Y ¿mejor? Sí, no. Vale. Y creo que el objetivo de hoy es un poco para daros una idea de lo que podéis hacer después de graduaros, porque creo que hay como un poco de confusión, que pensamos que solo podemos bailar, dar clases, coreografiar, pero creo que hay muchísimo más que podemos hacer en el mundo de la danza. Hay muchísimas oportunidades, como ya habéis visto hoy con todas nuestras líneas de investigación. De verdad, podéis hacer más. Voy a empezar por el primer tema, y eso es el proyecto de investigación que he llevado a cabo durante Estancias Coreográficas 2021, porque el tema principal era como un poco investigar la conciencia, el cerebro consciente y el cerebro subconsciente. Eso es algo súper complicado de explorar, de medir, y entonces he intentado simplificarlo lo más posible para que lo entendáis también, para que entendáis cómo se puede relacionar ese tema con la danza. Vamos a empezar por explicar un poco cuál es el concepto de imaginación motora. Se refiere a la simulación mental de movimientos sin la necesidad de realizarlos físicamente. Cuando imaginamos un movimiento a nivel cerebral, podemos hacerlo desde dos perspectivas, una interna y una externa. Interna sería en primera persona, o sea, nosotros que desde el interior nos imaginamos a nosotros mismos realizar el movimiento, y externa, o sea, en tercera persona, que es como que si nos salimos de nuestro cuerpo y nos observamos a nosotros mismos realizando el movimiento. ¿Qué pasa? Cuando imaginamos un movimiento, activamos exactamente las mismas áreas cerebrales que activaríamos en la acción real, o sea, cuando ejecutamos el movimiento físicamente. Y esto contribuye a mejorar el rendimiento motor y a generar cambios funcionales en las estructuras cerebrales. A nivel de objetivos de la investigación, el objetivo general consistía en establecer un camino hacia la medición de la conciencia motora en bailarines y coreógrafos, vinculando procesos psicológicos superiores y la creación coreográfica. Los objetivos específicos consistían en identificar la capacidad de los intérpretes y coreógrafos para generar imágenes mentales de movimiento, comprender cómo los intérpretes imaginan el movimiento antes de ejecutarlo y también cómo descifran la información transmitida por los coreógrafos, y determinar las herramientas y los pasos necesarios para localizar y medir la conciencia en tres fases: ideación, creación y ejecución coreográfica. ¿Qué son los procesos psicológicos superiores? Pues los procesos psicológicos superiores son funciones cerebrales complejas que nos diferencian de los otros animales. Es decir, estas funciones cerebrales complejas dependen de las áreas de integración de la corteza cerebral, o sea que integran la información del resto del cerebro, permitiendo procesos de mayor complejidad, como puede ser el lenguaje o el razonamiento. ¿Cuáles son los procesos psicológicos superiores? Los neurocientíficos no se ponen de acuerdo en cuanto a cuántos son, cuáles son, cómo se agrupan, cómo se dividen, pero vamos a nombrar los principales: gnosias, praxias, atención, razonamiento, lenguaje, planificación e inhibición. En particular, en esta investigación me he centrado en tres principales, que son las gnosias, las praxias y la atención. Como he dicho, los tres procesos claves: el primero, conciencia y atención, que van juntos. Estos dos procesos nos permiten centrarnos en estímulos relevantes para realizar una acción específica. Las gnosias consisten en la capacidad que tenemos para interpretar y reconocer lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Y las praxias son habilidades que tenemos para planificar y ejecutar movimientos dirigidos hacia un objetivo específico.
Aún más concretamente, las gnosias y las praxias. Pues las gnosias es esa capacidad que tenemos de reconocer estímulos a través de nuestros sentidos, o sea que pueden ser patrones visuales, sonidos o también texturas, y los tres son fundamentales en la danza. Estas habilidades nos permiten interpretar las indicaciones de los coreógrafos y también responder al entorno musical. En cuanto a las praxias, son capacidades de realizar movimientos dirigidos hacia objetivos específicos y también son esenciales en la creación coreográfica. Se pueden dividir en tres categorías: visoconstructivas, ideomotoras e ideativas. Visoconstructivas, es decir, por ejemplo, crear una composición con elementos visuales, como por ejemplo formar una figura grupal. Ideomotoras, realizar gestos simples y reconocibles, como puede ser levantar una rodilla, un saludo. Ideativas, ejecutar secuencias más complejas, como puede ser un solo coreográfico, que tenga un significado específico. ¿Cómo relacionamos el sistema motor con la conciencia? Hay que tener en cuenta que el sistema motor está estrechamente vinculado, muy conectado con el sistema sensorial, porque todo lo que parte de aquí se lo enviamos al sistema sensorial y al revés, el sistema sensorial también nos envía información al sistema motor, al cerebro. Con lo cual se genera un diálogo constante entre esos dos sistemas para adaptar nuestras acciones al entorno. Podemos decir que los movimientos surgen de redes cerebrales que procesan estímulos internos y externos. Cada acto motor genera una nueva estimulación sensorial y eso permite ajustar y perfeccionar las respuestas motoras. Y en la danza esta interacción es fundamental para la coordinación, la precisión y la expresión artística. ¿Cómo generamos imágenes mentales? Vamos aquí a destacar tres procesos principales. El primero, la recuperación de la memoria. El segundo, la memoria de trabajo. Y el tercero, el proceso top-down. La recuperación de la memoria es simplemente el acceso que realizamos a experiencias pasadas para simular acciones nuevas. Por ejemplo, en danza concretamente, un bailarín puede recordar una coreografía aprendida previamente o una técnica que practicó en el pasado y utilizar esos recuerdos para simular mentalmente el movimiento. Memoria de trabajo es el uso de información en tiempo real para crear y manipular imágenes. Y, por ejemplo, mientras un bailarín imagina un movimiento, puede mantener en su mente detalles sobre la ejecución del movimiento, como puede ser la alineación corporal. El proceso top-down es un proceso de control consciente donde el cerebro toma decisiones basadas en expectativas, conocimientos previos o metas establecidas. Por ejemplo, un bailarín puede planificar mentalmente un movimiento complicado, visualizando cómo debería ejecutarlo antes de realizarlo. ¿Cómo hemos medido la conciencia en esta investigación? Pues de momento es como que no teníamos instrumentos como puede ser electrocardiogramas o resonancias magnéticas, con lo cual hemos tenido que encontrar una herramienta científica aprobada que también nos pudiera dar resultados cuantitativos, con lo cual hemos utilizado el cuestionario revisado de imagen del movimiento, que es utilizado y aprobado en la danza para medir la capacidad de imaginar movimiento. Este cuestionario evalúa la imaginación del movimiento en dos modalidades, visual y sinestésica. Visual es decir, qué tan claramente nos podemos imaginar a nosotros mismos realizando el movimiento, y sinestésica, qué tan claramente nos podemos visualizar a nosotros mismos sintiéndonos mientras realizamos el movimiento. Los ítems del cuestionario están diseñados para evaluar movimientos simples, como por ejemplo levantar una rodilla o saltar, y eso lo veremos después en la acción práctica. Y para sumar puntos, para calcular los resultados, se sigue una escala de facilidad para valorar la capacidad de generar imágenes mentales. Conclusión. La investigación nos muestra que la imaginación motora, junto con los procesos psicológicos superiores, es clave no solo para mejorar el aprendizaje, la ejecución de movimiento, sino también para potenciar la conciencia motora de los bailarines. Y también la integración de la mente y el cuerpo es fundamental en la danza, y seguir investigando esta relación puede mejorar significativamente la práctica y la enseñanza de la danza, brindando herramientas efectivas para los artistas en su proceso creativo. Ahora, antes de acabar, he querido interrelacionar
mi temática con otra de las temáticas que se han tocado hoy o que se tocarán. En este caso me he querido preguntar qué sucede con la imaginación y la conciencia motora en relación con el estado de vacío. Este estado mental, caracterizado por la ausencia de pensamientos distrayentes, parece crear el espacio perfecto para que la imaginación motora fluya sin limitaciones. Al estar vacíos, mentalmente libres, los bailarines y coreógrafos pueden ser completamente conscientes de sus movimientos y su cuerpo en el espacio, lo que les permite ejecutar acciones con mayor precisión y fluidez. Con lo cual os dejo con una pregunta, y esta ya la contestaremos después. ¿Podría ser que al liberar la mente de preocupaciones externas se potencie la capacidad de imaginar y ejecutar movimientos de manera más intuitiva y efectiva? Y ya está. También se me ha pedido hablar de manera más general en cuanto al tema de sobredotación y altas capacidades en la danza, aunque personalmente no he investigado ese tema, pero aún así os voy a intentar explicar lo más posible. Vamos a definir qué son la sobredotación y las altas capacidades. La sobredotación intelectual se refiere a una habilidad intelectual o creativa excepcional en un área específica. Este concepto está relacionado con el rendimiento cognitivo y académico y se refiere a los individuos que tienen una habilidad notablemente superior en comparación con sus pares, especialmente en áreas como la resolución de problemas, el razonamiento lógico y también la creatividad. Las altas capacidades, por otro lado, abarcan no solo habilidades cognitivas excepcionales, sino también capacidades en diversas áreas, como puede ser la música, las artes, los deportes y la danza, claramente. Las personas con altas capacidades pueden sobresalir en una o varias disciplinas y suelen poseer una sensibilidad emocional y creativa muy avanzada. Tienen mucha motivación interna para alcanzar sus objetivos y niveles de rendimiento, pero también se enfrentan a retos emocionales y sociales. ¿Cuál es la relación de la sobredotación y altas capacidades con la danza? La danza es una disciplina que requiere una combinación única de habilidades físicas, cognitivas y artísticas. Y para los individuos con altas capacidades, esta combinación puede proporcionar una vía ideal para desarrollar su potencial mientras se enfrentan a desafíos específicos. Estudios neurocientíficos han destacado cómo la danza estimula simultáneamente las áreas del cerebro responsables de la memoria, la coordinación, la creatividad y también la regulación emocional. Las características de los individuos con altas capacidades son 4 características principales: el procesamiento mental acelerado, la curiosidad insaciable, la hipersensibilidad emocional y también el pensamiento divergente. En cuanto al procesamiento mental acelerado, podemos decir que estos individuos captan conceptos abstractos y patrones con mayor rapidez, y eso les permite aprender nuevas habilidades de forma muy eficiente. Curiosidad insaciable: quieren constantemente adquirir nueva información, nuevos conocimientos y también explorar nuevas formas de expresión. Son muy sensibles a nivel emocional, responden muy intensamente a los estímulos y eso puede enriquecer su interpretación artística, pero también hacerles mucho más vulnerables a críticas y frustraciones. Pensamiento divergente: son capaces de proponer soluciones muy creativas a problemas técnicos o artísticos y muy a menudo estas personas se convierten en innovadores en el ámbito de la danza. En cuanto a los beneficios cognitivos y físicos de la danza para personas con altas capacidades, he querido dividirlas en 3 categorías principales. Primero, la danza como estímulo cerebral. Segundo, la danza y regulación emocional. Y tercero, la danza y habilidades sociales. Danza como estímulo cerebral. La danza involucra patrones de movimiento y coordinación complejo, estimulando la creación de nuevas conexiones neuronales, mejorando habilidades como la memoria y la planificación estratégica, con lo cual mejora a nivel general la plasticidad neuronal. Inteligencia espacial: los bailarines sabemos que desarrollan una percepción avanzada del espacio y orientación, y eso les permite moverse con precisión en entornos cambiantes. Y finalmente,
integración de habilidades motoras y cognitivas, ya que la danza fortalece la conexión entre mente y cuerpo, y esto es un aspecto esencial para los que buscan equilibrar sus capacidades físicas y creativas. La segunda categoría, danza y regulación emocional. La danza puede regular las emociones de los individuos con altas capacidades a través de dos maneras, a través de la interpretación y mejorando la resiliencia. A través de la interpretación, las coreografías nos permiten expresar emociones difíciles de verbalizar y funcionan como una herramienta de regulación emocional. Y mejorar la resiliencia, ya que los desafíos técnicos y artísticos enseñan a los bailarines a manejar la frustración y a perseverar ante el error, mejorando así la resiliencia. Finalmente, la tercera categoría, danza y habilidades sociales. En el contexto grupal, la danza fomenta la cooperación y la empatía y enseña a los bailarines a trabajar en equipo y también a respetar las diferencias individuales de cada uno. Y también para los individuos con altas capacidades, que a veces pueden sentirse aislados por sus diferencias, la danza ofrece un espacio seguro, relajado para conectar con otros a través del arte. Los retos. Como hemos dicho antes, los bailarines con altas capacidades pueden tener unos desafíos. Vamos a dividirlos en tres. Primero, el riesgo de burnout o de agotamiento, dificultades para adaptarse a ritmos sociales más lentos y gestión emocional. El riesgo de burnout, el perfeccionismo que tienen de querer más y más, puede llevarle a un agotamiento físico y emocional, sobre todo si no cuentan con estrategias necesarias para manejar el estrés. Dificultades para adaptarse a ritmos más lentos, pueden frustrarse desde el entorno donde el progreso es muy lento, las tareas son repetitivas, aburridas, ya que necesitan estímulos constantes para mantener el interés y la motivación. Y finalmente, la gestión emocional. La intensidad emocional puede ser una ventaja en la interpretación artística, pero también puede hacer que los bailarines se sientan abrumados por críticas o que tengan muchas expectativas externas. ¿Cómo podemos mejorar o ayudar a los individuos con altas capacidades en la danza? Pues tres tipos de estrategias. Entrenamiento personalizado, o sea, diseñar programas que combinen trabajo técnico y exploración creativa, y también incorporar sesiones de neurociencia aplicada con ejercicios específicos que estimulen la coordinación bilateral y también la memoria procedural. Fomentar el equilibrio emocional, implementar prácticas de mindfulness, respiración consciente para gestionar el estrés y la presión. También enseñar a celebrar los pequeños éxitos, progresos, en lugar de constantemente buscar la perfección absoluta. Estimular la creatividad, incorporar improvisación como parte del entrenamiento de las clases de danza, permitiéndoles explorar movimientos y estilos que enriquecen su lenguaje corporal. Para concluir, la danza no solo es un vehículo para expresar y desarrollar habilidades excepcionales, sino también una herramienta para equilibrar el talento y el bienestar físico y emocional. Tendríamos que crear espacios de entrenamiento inclusivos y desafiantes. Eso es esencial para potenciar a los bailarines con altas capacidades, promoviendo su desarrollo integral como artistas y personas. Y la clave de todo eso estaría en desarrollar estrategias personalizadas, estímulos creativos y siempre ofrecer un apoyo emocional, asegurando que los individuos con alta capacidad de sobredotación puedan alcanzar su máximo potencial. Y de la misma manera que he acabado antes, también he querido relacionar el tema de altas capacidades de sobredotación con lo de inteligencias múltiples, preguntándome cómo interactúan las distintas formas de inteligencia para potenciar la creatividad y el rendimiento en la danza. Las capacidades excepcionales combinadas con la inteligencia como la corporal sinestésica, la musical, la espacial, parecen conformar una base única para la expresión artística. Aunque para la interacción consciente de esas inteligencias, aquí de verdad se puede encontrar el verdadero potencial creativo. Entonces, pregunta final, ¿qué ocurre cuando un bailarín logra integrar estas habilidades de manera equilibrada? Podría ser que la danza se convierta en un medio no solo para expresar, sino para transformar y expandir las propias capacidades cognitivas y emocionales. Y ya está.
ahora me siento muy feliz de presentaros a Paula Martínez Tolosa, también graduada en el Conservatorio, en la especialidad de Dancete, y nos va a presentar, pues, esto mismo, ¿no? Que es la fuente de inspiración, su dualidad y su transformación coreográfica. Muchas gracias. Vais a tener suerte, yo voy a ser rápida. Así. Bueno, mi investigación nace también por Leti, por las estancias coreográficas de 2021. Y bueno, es un tema bastante interesante, pero hay que rascar para ver qué hay ahí. Entonces, bueno, como digo, surge de la investigación de estancias coreográficas y ahí me planteé, en realidad, observar y analizar, porque el tema tiene para años de investigación, pues ver un poco la génesis de la formación de las ideas, el funcionamiento de esas ideas dentro de los procesos coreográficos y luego cómo van confluyendo esas ideas y qué caminos toman para crear una obra final. Entonces, os pregunto, os lanzo ya directamente, ¿qué es para vosotros la inspiración? Porque ya adelanto, cuidado con confundirla con intuición o estado de flow de la compañera. Entonces, ¿alguien se lanza? ¿Qué es inspiración para vosotros? ¿Vosotras? ¿Nadie? Todo el mundo luego dice, ¡ay, estoy súper inspirado! O sea, que algo hay que rascar. Yo lo único que me sale decir es que no es algo que se puede controlar. ¿Vale? Se puede anticipar. Bien. Viene de manera espontánea. Vale, por ahí van los tiros. ¿Alguien más? ¿No? Vale, pues por ahí va. Entonces, hay poca investigación en cuanto a la inspiración, pero como digo, siempre está en el aire. Me inspiro, estoy inspirada. Pero, ¿qué es realmente? Vale, pues Alcoba González nos presenta 7 características de la inspiración. Sublime y trascendental viene a ser lo mismo, es decir, es algo que sale de lo cotidiano y que nos eleva a algo que no sabemos dónde estamos, ¿sí? Luego efímera, que es lo que ha dicho la compañera, es algo que viene y tarda segundos. No sabemos si sigue o si no, pero el estado que te provoca ese primer impacto es efímero. Que luego desarrollamos esa idea a lo largo del tiempo es otra cuestión, pero ese momento es efímero. Luego tenemos subjetiva, porque claro, cada uno somos como somos y la inspiración nos viene dada a través de nuestra personalidad. Transformadora, este no es, Leti. Este no es el PDF, pero bueno, no pasa nada. Transformadora no, porque es como trascendental y sublime, sería concentrada. Concentrada porque, como el tomate concentrado. Concentrada por la energía que tiene. Es decir, esa energía es tan intensa que se concentra y va a lo emocional. ¿Por qué? Energía concentrada salta a lo emocional por la intensidad que tiene. Y emocional, ¿por qué? Porque nos conecta con algo. Y luego, ¿por qué motivadora? Porque es el motor que nos va a luego el desarrollo, el hacer. ¿Vale? Entonces, llegamos. ¿Qué pasa? Vale, tengo ese punto de inspiración, tengo ese momento de inspiración, pero ¿qué pasa luego? ¿Es inspiración? ¿No es inspiración? ¿Qué pasa ahí? Entonces, analizamos el proceso y vemos que Foss y otros autores, hay, como digo, investigación bastante limitada, pero vemos que después de ese momento sí que enlazan diferentes caminos y tenemos la inspiración interna y la inspiración externa, pero que en ese proceso, en este caso de proceso coreográfico, se va a ir entrelazando para crear una obra final. Vale, ¿qué pasa? La inspiración interna y la inspiración germen es la misma. ¿En qué diferenciamos una de otra? En que la inspiración interna está dentro del proceso y la inspiración germen es ese punto, ese clic que hemos dicho antes. Entonces, tanto inspiración interna como externa se van a ir entrelazando de manera en el proceso creativo para dar una obra. ¿Y qué nos pasa? Claro, porque la inspiración interna estamos en el inconsciente y en la inspiración externa estamos en el consciente. Como he dicho antes, el paso
del inconsciente al consciente es el motor, es la conexión, es la emoción. Entonces aquí os he puesto cómo investigamos, pues a través de dos formas, los cuestionarios, que os vais a tardar ahora a rellenar, y la práctica a través de los caminos. Esto es interesante porque los cuestionarios sí que los podéis rellenar vosotros y de manera autodidacta, por así decirlo, vais a ir viendo qué perfil como coreógrafos y también como docentes, porque los docentes también tenemos que crear, qué perfil en cuanto a la inspiración tenéis, si necesitáis más mantener una inspiración externa o una inspiración interna. Y luego, sobre todo, a la práctica. Yo os invito que si estáis en un proceso creativo, algún compañero o compañera, lo lleváis al aula para que os analice dónde estáis dentro de esa inspiración, dentro del proceso creativo, porque os va a ayudar un montón. Entonces, bueno, y ellos que os hagan un camino. Aquí os he puesto un ejemplo de camino que surgió en estancias coreográficas, que es muy corto, pero se ve bastante bien, y que nace con Yo soy a Cienfuegos, desde una inspiración interna. Esta sí que no es de proceso, es una inspiración génesis, que él además lo dijo en la entrevista. Yo me puse a escribir y no sabía lo que estaba escribiendo. Ahí eso quiere decir que algo que está ahí nos vuelve, nos lo lleva al consciente y yo desarrollo. De ahí trabajo por un lado con Carmen Coy. Claro, para ella, ¿qué pasa? Que partían del texto. El texto fue una inspiración interna para Carmen, tanto para Juliana Parisi, que fue el pianista. También trabajó desde el texto para ellos, ya formamos otra, va pasando por otras personas y va pasando un filtro, y ahí fue inspiración interna. Pero ¿qué pasa cuando se juntan y luego ya no hay más que decir, ya no hay más pautas? Pues surge otra inspiración interna, y entonces va como cambiando y va formando al final una obra. Y luego lo interesante y lo importante de esto es que saquéis qué carácter la obra tiene y que analicéis qué inspiraciones llevan a qué carácter. Entonces, bueno, esto es un poco a modo de resumen todo lo que hay. Entonces me gustaría terminar con esta imagen, porque al final es lo que decimos de la dualidad, la inspiración interna, la aspiración externa, pero al final vemos que está todo en uno, la dualidad de lo oscuro, la luz, que también Trini, de la emoción y demás. Entonces, bueno, a mí no me va a dar tiempo a meter la inspiración dentro de la práctica, pero os mando deberes para casa. No, pero está. Está de alguna manera. Sí, está. Vale. Y nada, simplemente que en cuando hagáis la práctica con las compañeras, si os surgen ideas, reflexionar sobre ello, cómo nos ha surgido, de qué manera, es inspiración, es inspiración externa, es inspiración interna, porque no sé de dónde ha venido, y sobre todo relacionar, os lanzo ya cuestiones de un estado de flow, porque hemos visto que al final la inspiración llega a un estado de flow me conecta con una inspiración, fomenta la inspiración, porque la inspiración, como bien ha dicho la compañera, no la provoco yo, sino que la puedo fomentar y viene o no viene, las musas, ¿sí? Pero no la puedo crear yo, viene. Entonces, por ejemplo, un estado de flow me conecta con una inspiración interna, o ser una persona paz, que ya os digo que soy, si estáis aquí soy, me conecta también, me fomenta la inspiración interna o externa, no lo sabemos, pues aquí estamos para investigarlo. Entonces, gracias.
Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Conservatorio por las jornadas. Me da mucha penita no poder estar allí con todos y con todas, pero bueno, menos es nada, ¿no? Así que nada, voy a compartir pantalla, vais a ver la presentación y nada, pues voy a proceder a hablar sobre mi proceso de investigación que se centra en el estado o sentimiento de vacío artístico. Vale, ¿se ve? Vale. Bueno, pues como bien os he dicho antes, mi proyecto investigativo se centra en el estado o sentimiento de vacío artístico en la danza. Y antes de comenzar, quería lanzar la pregunta para que la penséis y para que antes de definir o proceder a hacer una definición de estado o sentimiento de vacío, me gustaría lanzar la pregunta a forma personal sobre qué es, para cada uno de vosotros y vosotras, qué es un estado o sentimiento de vacío. No ligado a lo artístico, no ligado a la danza, simplemente de forma personal, ¿con qué relacionaríais el estado o sentimiento de vacío? Vamos a seguir una estructura, una introducción, nos adentraremos en el origen del estado o sentimiento de vacío, que es el TLP, seguiremos con los resultados de la investigación y terminaremos con las conclusiones y con las interrogantes intercruzadas con el resto de investigaciones que han hecho mis compañeras. Bien, a modo de introducción, partimos del concepto sentimiento o estado de vacío, que es un concepto que está relacionado con el trastorno límite de la personalidad, y lo que pretendemos es buscar qué relación tiene ese estado o sentimiento de vacío con el arte de la coreografía y la interpretación en danza. Durante esta investigación hemos seguido tres fases, ¿no? La primera fase de investigación, el proceso de trastorno límite de personalidad, del que extraemos el estado o sentimiento de vacío. En la segunda fase de investigación nos centramos en esas observaciones ligadas al estado o sentimiento de vacío, partiendo de una definición y de una connotación que ya tiene previa, y finalmente utilizamos el cuestionario de Palomares Mora, que se centra en definir y relacionar con qué partes corporales y emocionales se centra el estado o sentimiento de vacío para las personas que han sido diagnosticadas con el trastorno límite de personalidad. Los objetivos principales de esta investigación, el primero se centra en valorar esa conexión entre el proceso de creación coreográfica con las características del estado o sentimiento de vacío que pueden sentir tanto bailarines como coreógrafos y coreógrafas, y en segundo lugar, reconstruir el propio significado del estado de vacío a través de las sensaciones personales de los bailarines y coreógrafos a la hora de interpretar o crear cierto contenido. ¿Por qué se pretende reconstruir el significado? Porque ahora en adelante veremos la connotación que ya tiene ese estado o sentimiento de vacío y por qué lo queremos reconstruir. Bien, para poner un poquito en contexto, el trastorno límite de personalidad, que es la fuente principal de la que extraemos el estado o sentimiento de vacío, se encuentra clasificado en el clúster B de los trastornos límites de los trastornos de la personalidad, según la clasificación del DSM-5, y este trastorno se distingue por las relaciones inestables que tiene la persona con el entorno y consigo mismo, evocando así a un estado de vacío. Las personas que han sido diagnosticadas con trastorno límite de la personalidad generan una conducta a nivel de regulación emocional que sigue este patrón. Ellos obtienen un estímulo, ese estímulo les genera problema y por lo tanto a la hora de regularse emocionalmente les genera una inquietud, un malestar. Ese malestar genera una conducta problema y adquieren un alivio momentáneo que, como bien dice la palabra es algo concreto y por lo tanto no se termina de aliviar. Por lo tanto es un círculo vicioso en el que vuelven otra vez con problemas de regulación emocional, generando una conducta problema. Durante este proceso de regulación emocional, las personas que han sido diagnosticadas con TLP generan estado o sentimiento de vacío. Por lo tanto, como habéis podido comprobar, en una regulación emocional con el estado o sentimiento de vacío tiene una connotación negativa. Por lo tanto, las definiciones principales que encontramos, según Jean-Paul Sartre, es un estado de angustia dentro de
de esa libertad que tiene la persona a la hora de tomar responsabilidades. Y según Barenfeld, en 1990, nos adentra que es un estado subjetivo mental que está caracterizado por un sentimiento de dolor, de los propios sentimientos, de los sueños, de las fantasías, de aquello que queremos, que anhelamos, así como una falta de respuesta a los estímulos externos o una mera respuesta automática, ¿no? Esta típica definición y esta típica expresión de voy en automático significa que no estás haciendo las cosas de forma consciente y las estás haciendo conforme vienen. Durante todo el proceso investigativo nos vamos a centrar ahora en los enfoques artísticos partiendo de dos vertientes. Ya hemos visto la vertiente negativa, ya que sin decirlo las dos definiciones previas que hay de estado sentimiento de vacío tienen una connotación negativa, pero durante el proceso de estancias coreográficas vimos a través de los cuestionarios una vertiente positiva que que sale a raíz del conocimiento personal, ¿vale? Aquí tenemos la comparativa entre la luz y la sombra. Dentro de la vertiente negativa tenemos esa asimilación del problema que hemos visto anteriormente en el proceso de regulación emocional, que no terminamos de asimilar ese problema y por lo tanto se convierte en una sombra a nivel personal. Ahora yo lanzo la siguiente pregunta. ¿Es posible que el estado o sentimiento de vacío sea una herramienta artística para poder crear contenido coreográfico y a su vez crecer de forma personal dentro del ámbito artístico? Dentro de todo el proceso de investigación, el principal objetivo que tiene este proyecto, como bien he dicho antes, es la reconstrucción de ese significado, del significado del estado de vacío o sentimiento de vacío. Tiene una connotación negativa y durante todo el proceso con los cuestionarios, al obtener ese feedback y esas respuestas, una de esas respuestas fue que para esa persona en concreto el estado de vacío era un lienzo en blanco, ¿vale? Por lo tanto, ese lienzo en blanco, ¿qué es lo que hace? Nutre al bailarín, nutre a su evolución como coreógrafo, como intérprete. El segundo significado que se le asoció al estado sentimiento de vacío sucedía mediante un momento de felicidad plena. En este caso, a esta bailarina le ocurría después de bailar, donde había dado todo de sí en el escenario y al finalizar su coreografía, su interpretación y salir del escenario se sentía vacía, pero no con una connotación negativa, sino con una connotación de haberlo dado todo y de sentirse satisfecho en el escenario. Y luego tuvimos en su gran mayoría esa definición no negativa de desgana, de bloqueo, de angustia, donde procede una falta de aporte a nivel creativo, a nivel coreográfico, donde hay un proceso de inquietud de no saber de qué hacer o qué crear y por lo tanto hay una perspectiva completamente plana. ¿Vale? Durante el proceso, ¿no? Con los cuestionarios se generó un gráfico que a lo mejor lo veis así y decís, ¿y esto qué significa, no? Pero bueno, los vamos a desmenuzar un poquito para que lo veáis más claro. En relación a la calificación mucho, tuvimos las respuestas en que el estado de vacío estaba relacionado con la rabia, con la incertidumbre, con el estar vacío por dentro, con tener desmotivación y por lo tanto, como he dicho antes, una perspectiva plana a nivel creativo. En relación a la calificación bastante, obtenían el resultado de desasosiego, de un desinterés, angustia, otra vez estar vacío por dentro y mentalmente vacío, no ver sentido a lo que hago. Muchas veces en un proceso creativo hemos tenido la esta de no sé realmente qué estoy haciendo, no veo sentido a lo que estoy creando o no veo sentido a lo que estoy bailando. En relación a la calificación algo, que aquí ya va disminuyendo un poquito esta intensidad de sentir, por ejemplo, incertidumbre, tristeza, angustia, otra vez sentirse mentalmente vacío. Y en relación a las puntuaciones con la calificación nada, en el punto principal tenemos no ver sentido a la vida, no saber cómo soy, desesperanza, frustración, etc. Si nos damos cuenta, en esta calificación en relación a nada, esto es algo positivo porque realmente el tener un estado de sentimiento de vacío en relación con la danza
no nos hace ver que la vida no tiene sentido o que no sabemos cómo somos, porque realmente para los bailarines, coreógrafos, docentes, investigadores en este ámbito, realmente la danza es una manera de comunicación y por lo tanto las personas que nos dedicamos a este ámbito, al mundo del arte, sí que realmente sabemos cómo somos, porque nos valemos del cuerpo para poder comunicar aquello que queremos hacer. Por lo tanto, esto realmente es un punto completamente positivo relacionado con el concepto del estado o sentimiento de vacío. Por lo tanto, para resumir un poquito a un análisis exhaustivo, el 80% de los cuestionarios sí que concibían el estado de vacío como un estado de ausencia con una connotación completamente negativa, pero ese 20% restante conciben el estado de vacío como un oxímoron, siendo completamente contrario al significado principal que tiene ese estado o sentimiento de vacío. Por lo tanto, ahí vemos un puntito de luz, ¿no?, para poder modificar y rehacer el significado del que partimos con ese estado o sentimiento de vacío. Dentro de los ítems del cuestionario, lo que más se repetían era el desasosiego, la tristeza, la desmotivación, la apatía, etc. Todas estos sentimientos, estas emociones, en el cuestionario se daba a entender para que tú pusieras en qué parte del cuerpo, cuando tú sentías esa tristeza, esa desmotivación, esa apatía, en qué parte corporal la sentían. Y la mayoría de las personas pusieron que la sentían en la cabeza, en el pecho, en el esternón y en el abdomen. Todos estos son canales por los que el bailarín o el coreógrafo comunica dicho estado. Y si nos damos cuenta, son partes completamente intangibles. A la hora de bailar es muy difícil comunicar con el pecho o con el esternón. Por ejemplo, comunicar con las extremidades, con las piernas, con los codos, los brazos, las manos, es algo muy interpretativo y muy comunicativo, pero esos canales son completamente internos, por lo tanto es algo más complicado a la hora de transmitirlo y que de forma externa se visualice. Por lo tanto, para terminar, a nivel de conclusión, lo que se pretende realmente con todo este proyecto investigativo y este camino es que el estado de vacío sea una herramienta útil para los estudios superiores de danza. En estos estudios superiores de danza tenemos las dos categorías de coreografía y pedagogía, y en el caso de coreografía, dentro de un taller de creación y análisis del movimiento, se realizaría previamente una entrevista hacia una comprensión propia del entendimiento del estado o sentimiento de vacío, sin categorizar el significado negativo previo para no condicionar a la persona sobre ese estado, y a partir de ahí crear coreografías desde dicho entendimiento. Por lo tanto, me pregunto cómo se podría transitar sin evitar ese estado de vacío y qué potencialidad artística representa ese estado de vacío dentro de un proceso coreográfico. Y dentro de la rama de pedagogía, en el caso de la didáctica y metodología, de igual manera procedemos con una entrevista sin condicionar ese significado de estado o sentimiento de vacío para que tengan una comprensión propia de este concepto. Y en segundo lugar, cómo entender y gestionar de forma educativa dicho estado para poder introducirlo dentro de una teoría y por lo tanto introducirlo dentro del aula para que forme parte de un amplio abanico de herramientas para a las que poder acudir en caso de necesitar alguna de ellas. ¿Vale? Y para terminar esta presentación, ya hemos escuchado todas las investigaciones de mis compañeras y yo tengo una serie de interrogantes intercruzadas. En el caso de estado de flow y paz, yo me pregunto si el estado de vacío si es el estado de vacío concebido por las personas altamente sensibles como un estado de vulnerabilidad y baja autoestima y por lo tanto de bloqueo. Por lo tanto, procedemos otra vez a categorizar el estado de vacío en una connotación negativa. Y dentro del ámbito de la inspiración, si el vacío es una fuente de inspiración para construir un proceso creativo o si esa comunicación puede ser una inspiración para trasladar la palabra al movimiento corporal. Y en relación al estado alfa, la cuestión que más inquietud me produce es si el estado de vacío es un estado que se puede resolver y por lo tanto que ese estado trascienda.
Entonces, principalmente el estado o sentimiento de vacío no lo queremos categorizar como algo negativo, sino que puede ser tanto positivo como negativo, para que pueda formar parte de un proceso creativo en relación con la danza, con la coreografía y con la creatividad. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Te quedas en cámara un poquito, Paula. Bueno, muchas gracias a todos. Sé que hay muchas preguntas, yo también tengo muchas preguntas. Tenemos media hora de descanso y luego nos encontramos arriba. Para quien no seáis del centro, este aula justo arriba. O preguntáis en media hora. La clase práctica... Arriba allí, cierto. Vale. Entonces, la clase práctica la puede hacer todo el mundo. Es más, valoro que puede no realizarse y estar un poco tranquilo. Pero sí que es importante para entender todo el volumen de información y luego poder reflexionar. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la clase práctica. Brava. No desconectes, amor, no desconectes, porque te dejamos apagada.